Hola, mi nombre es Alejandra Ramírez Borduín y esta exposición está basada en el artículo Estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los medios sociales, que incluye análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis de discurso. Este artículo es de Aurora González Teruel, fue publicado en 2015 en el Profesional de la Información y es un texto que analiza tres métodos cualitativos aplicados al estudio de cómo los usuarios generan y comparten información en redes sociales. Primero, ¿por qué importa esta investigación? Vivimos rodeados de medios sociales como TikTok, Instagram, Twitter o X, foros, blogs, etcétera. En estos espacios los usuarios ya no son solo receptores de información, ahora crean, comparten, recomiendan, opinan y es importante comprender cómo lo hacen en áreas como salud, educación, política o incluso cultura. Además, estas plataformas permiten llegar a grupos marginados informacionalmente, como adultos mayores o adolescentes. Por eso, se necesitan métodos de investigación flexibles y profundos que nos permitan analizar estas prácticas. La metodología uno es el análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica que permite estudiar textos de forma cualitativa o cuantitativa. Se enfoca en identificar patrones, temas o categorías dentro de los mensajes. Por ejemplo, Savolainen, y espero decirlo bien, estudió blogs sobre dietas para analizar qué tipo de apoyo buscaban y daban los usuarios, informativo, emocional, de estima, etc. Para eso, clasificó fragmentos de los textos y los agrupó en categorías usando dos enfoques. Uno inductivo, extrayendo los temas directamente del texto, y otro deductivo, basándose en teorías previas. Es útil cuando queremos ver de qué se habla, con qué frecuencia y en qué tono. La metodología 2 es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un enfoque más abierto y flexible. No parte de hipótesis previas, sino que deja que la teoría surja directamente de los datos recolectados. En el estudio citado, Harlan, Bruce y Lupton entrevistaron a adolescentes que compartían contenido en redes como Blogger o Vimeo. A través de entrevistas y observación identificaron acciones como recopilar, crear e inspirarse y experiencias como colaborar o expresarse. De esa combinación surgieron 5 prácticas informacionales. El proceso es iterativo. Se recolectan datos, se codifican, se analizan y se vuelven a comparar hasta llegar a una teoría sustantiva, es decir, una teoría que explica lo que ocurre en un contexto específico. Y por último, la metodología 3, el análisis de discurso. El análisis de discurso, desde la psicología discursiva, no se enfoca tanto en qué se dice, sino en cómo se dice y para qué. Estudia el lenguaje como una herramienta para construir sentido, identidad o autoridad. Por ejemplo, Neil y Mackenzie analizaron blogs de mujeres con endometriosis para ver cómo hablaban de las fuentes de información, cómo las legitimaban y qué estrategias discursivas usaban. Identificaron repertorios interpretativos, como narrativas comunes sobre la enfermedad y la autoridad de las fuentes. Aquí lo importante no es si algo es verdad o no, sino cómo el lenguaje da forma a una realidad compartida. Y para esta metodología quise utilizar una imagen de los sofistas que, por más que les tiran mucho hate, pues al final son los que más impulsaron el desarrollo del lenguaje, de la retórica, y que hasta día de hoy nos ha ayudado sobre todo en los discursos y en el análisis de discursos. Aquí hay una comparación y comparando estas metodologías vemos que cada una aborda un aspecto diferente del mismo fenómeno, cómo se genera y se comparte información en medios sociales. El análisis de contenido se enfoca en los temas que aparecen y los clasifica. La teoría fundamentada profundiza en los procesos y acciones que los usuarios realizan para construir teoría desde sus vivencias. Y el análisis del discurso observa cómo el lenguaje moldea significados y roles sociales. La elección de una u otra depende de si nos interesa más el contenido, las prácticas o la construcción discursiva. Como pueden ver, el análisis de contenido se enfoca en qué hacen, la teoría fundamentada en cómo actúan y por último el análisis del discurso en cómo hablan. Como conclusión, estas tres estrategias metodológicas nos dan herramientas complementarias para investigar a los usuarios en entornos digitales. No existe una mejor que otra, pues cada una ilumina un ángulo diferente. Gracias.